Bienvenidos chicos a una nueva clase de economía. Quería comentarles un poquito para continuar con lo que estábamos viendo sobre la mano invisible de mercado propuesta por Adam Smith. Hoy quisiera focalizar más precisamente en el liberalismo económico. Cuando hablamos de un liberalismo económico, hablamos de una política económica en donde el sector público interviene en lo mínimo posible en el funcionamiento de la economía. Es decir, deja a las empresas y a los consumidores que actúen con la menor intervención del Estado dentro de la economía. Podemos proponer el caso de Estados Unidos como un claro ejemplo de una economía liberal. En una economía liberal, de política económica liberal, el Estado presta menos servicios públicos para poder intentar entrometerse lo menos posible dentro de la economía. Por otro lado, al prestar menos servicios, también necesita menos ingresos o recursos fiscales. Por lo tanto, va a exigir menos impuestos a las empresas y a los ciudadanos. Como economista referente de este pensamiento económico lo tenemos a Adam Smith, como les decía. Él creía que lo único que el Estado tenía que hacer era asegurar que los agentes económicos, tanto empresas como particulares, desarrollen sus actividades económicas. Él creía que las empresas, en la búsqueda de su máximo beneficio, promovían de forma indirecta el bien social. Por ejemplo, las empresas se crean para ganar dinero, pero de forma indirecta crean puestos de trabajo, realizan bienes y servicios útiles para la sociedad y demás factores que hacen que generen intereses particulares para los individuos. A este fenómeno, Adam Smith lo llamó la mano invisible del mercado. A estos factores que surgen a partir del funcionamiento de las empresas de forma indirecta, las vamos a llamar externalidades. Hay externalidades positivas cuando generan el bien para la sociedad, pero también existen externalidades negativas en su funcionamiento. Por ejemplo, nadie crea una empresa para poder contaminar, pero de forma indirecta lo hace. Esto además, aquí aparece el Estado como regulador porque los empresarios, en su afán por ganar mucho más dinero, no dudarían, por ejemplo, en hacer trabajar a personas que no cumplan con la edad mínima para hacerlo, a llevar a que los trabajadores puedan estar trabajando durante todo el día sin tener un límite horario de trabajo y demás cosas que llevaría el mismo egoísmo de la empresa en su afán por adquirir ganancias a que se promuevan el desinterés social. Todo esto, estas regulaciones que el Estado actúa como agente regulador, lo hace para defender las condiciones dignas de los trabajadores. Bien, aclarado este concepto, podemos decir que en la política conservadora aparece el Estado con una mayor intervención en la economía. Fíjense que cuando aparece una mayor intervención del Estado, aparece siempre en sistemas económicos socialistas o comunistas. Esto por lo general se corresponde con la idea de una izquierda. Los regímenes comunistas se caracterizan porque el Estado controla toda la economía. Decide qué comprar, cómo comprarlo, cuánto, qué se va a producir, cuánto se va a producir, para quién producir. Y este tipo de ideologías, este tipo de sistema económico, hoy se practica en muy pocos países. ¿Por qué? Porque los resultados económicos son peores que aquellos en donde se lleva una política económica más liberal o de mercado capitalista, por decirlo así, en donde no hay tanta intervención del Estado. Con esto no quiero convencerlos de que un sistema económico es mucho mejor que el otro, que el capitalista es mucho mejor que el comunista o que el socialista, pero sí ambos tienen muchos errores y problemas. Lo que sí es cierto es que la acumulación de la riqueza, en la acumulación de la riqueza el capitalismo gana por bastante. Otra cosa es ya cómo se reparta esa riqueza, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a poner dos ejemplos. De países vecinos que tienen diferentes economías. Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte se rige por el comunismo, en cambio que Corea del Sur practica la economía capitalista.
Bien, para establecer una clara diferencia vamos a analizar algunos datos macroeconómicos de los dos países que van a mostrar una clara diferencia entre ambos. Por ejemplo, en Corea del Sur la esperanza de vida es de unos 12 años mayor, y esto es debido a que en Corea del Norte hay una escasez terrible de alimentos. Por ejemplo, en Corea del Norte solo una persona de cada 10 tiene automóvil, y prácticamente no tienen acceso a internet. Por el contrario, en Corea del Sur el 85% de la población tiene acceso a internet, y prácticamente toda la población está abonada a líneas de telefonía móvil. Incluso la estatura entre ambos países, por ejemplo, en Corea del Sur son 5 centímetros mayores la estatura que en Corea del Norte, y esto se debe a la calidad de la alimentación que tiene. Lo curioso es que hasta 1973 estos datos macroeconómicos eran bastante similares. Sin embargo, Corea del Norte se estancó en 1980 cuando optó por mantener un régimen comunista en donde el Estado controlaba todas las actividades económicas. En cambio, Corea del Sur se convirtió en uno de los mayores exportadores industriales a nivel mundial. Por ejemplo, las marcas como Samsung o Hyundai provienen de Corea del Sur. Y Corea del Norte, en cambio, solamente sigue dependiendo económicamente de las exportaciones de carbón. Si bien estos datos son abrumadores, no creamos que en el capitalismo todo es perfecto. De hecho, es un sistema económico que margina y que deja prácticamente a la tercera parte del mundo lejos de toda la opulencia de la que se disfruta en el primer mundo. ¿Cuáles son algunos problemas que presenta la economía capitalista? Bueno, primeramente el agotamiento de los recursos humanos. Un sistema capitalista produce siempre que exista alguien que demande, y no importa si la producción es necesaria o no. Por ejemplo, en Navidad observamos la cantidad de regalos que se producen indiscriminadamente si la población lo necesita o no. Y a veces buscamos, incluso nos cuesta saber qué vamos a comprar para poder regalar, pero por obligación regalamos lo que sea. O bien cuando salimos el 1 de enero a la calle y vemos los contenedores llenos de basura, botellas, desperdicios de comida, entonces nos damos cuenta de que algo estamos haciendo mal, porque hay un consumo desorbitado. Y esto a la larga pasa factura, porque quizás a nosotros no, en esta generación no, quizás a nuestros hijos o a nuestros nietos, pero bien hay un consumo excesivo de los recursos naturales, y esto provoca que recursos naturales que hoy en día estén en abundancia, quizás el día de mañana sean escasos. El otro error que podemos encontrar es el desaprovechamiento de todos los factores de producción. La lógica nos dice que si todos trabajáramos, el Producto Bruto Interior del país sería mayor, y por lo tanto los bienes y servicios que fabricáramos también lo serían. Esto nos llevaría a que todo el mundo pudiera tener la capacidad de compra de estos bienes y servicios. En realidad, la realidad nos muestra que existen muchos países con una tasa muy alta de desempleo. Por eso que se desaprovecha esto. Cuanto mayor sea la tasa de desempleo en un país, peor va a ser la distribución de la renta. Esto es muy negativo, sea en el país que sea. Al aumentar la tasa de desempleo, provoca que la distribución sea muy desigual, la distribución de la renta. Por lo tanto, genera efectos negativos en la economía de un país. El capitalismo sin regulación lleva a una situación de una brecha económica creciente entre los más ricos y los pobres. Para explicarlo vamos a poner un ejemplo de dos situaciones totalmente distintas que parten de un mismo nivel de riqueza. Por ejemplo, tenemos una empresa A en donde el director va a ganar 1.100.000 pesos por año, y sus empleadores o sus trabajadores, que van a ser 99, van a ganar solamente 10.000 pesos por año. Entre todos suman 2 millones de pesos. En la empresa B, los trabajadores y el dueño ganan 20.000 pesos al año.
Por lo tanto, entre todos van a ganar 2 millones de pesos al año. Fíjense que la situación de partida en las dos empresas es la misma, la riqueza es la misma, porque las dos ganan 2 millones de pesos al año. Sin embargo, la repercusión económica que éstas tienen dentro de la economía es totalmente distinta. El director de la empresa A puede irse a comer a un restaurante, puede elegir entre varios artículos de lujo, e incluso cuando lleguen las vacaciones puede irse de viajes exóticos a cualquier lugar del planeta. Sin embargo, sus trabajadores, que ganan 10.000 pesos por mes, no pueden aspirar ni siquiera a comer en un restaurante lujoso, ni tampoco pueden irse a unas simples vacaciones. Por mucho dinero que el director de la empresa A gaste en un restaurante, no va a poder comer 4 o 5 veces al día, ni tampoco marcharse continuamente de vacaciones. En cambio, los trabajadores de la empresa B sí pueden ir a comer a un restaurante, pueden gastarlo en un restaurante, aunque sea una vez al día, aunque sea solo un menú, y también pueden irse de vacaciones, aunque sean solamente los fines de semana. Ahora llevémoslo a la vida real, aquí. Pensemos un poquito, ¿qué es más beneficioso? ¿Un empresario que se gasta 10.000 pesos en un restaurante lujoso en un día? ¿O 100 personas que se gastan 200 pesos en un restaurante sencillo todos los días? Basta solamente de realizar un simple cálculo para darse cuenta de que cuando la distribución de la renta es mayor, hay un mayor impacto multiplicador en la economía de un país. Es por eso que los periodos de mayor crecimiento de un país coinciden con aquellos en que la clase media trabajadora obtiene una buena posición socioeconómica. Bien, hasta aquí hemos visto lo que más o menos un análisis de lo que es el liberalismo económico y su política liberal. Cuando hablamos del capitalismo podemos ver que tiene dos caras distintas y va a depender siempre de las políticas que rijan dentro de un país. Las medidas políticas que tome el gobierno de turno, hacen que el capitalismo pueda ser usado de manera positiva o de manera negativa.